La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala te da la bienvenida a este posteducativo Motivo de Consulta. Contaremos con la presencia de ginecólogos y subespecialistas miembros de AGOG para dar respuesta de una forma clara, rápida y sencilla a uno de los principales motivos de consulta de nuestra mujer guatemalteca. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Humberto Araujo Rodas, ginecólogo y obstetra egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, endocrinólogo de la reproducción por la Universidad de Alcalá de España. Actualmente soy el vicepresidente de Junta Directiva de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es enfermedad tiroidea en etapa reproductiva o en edad reproductiva. ¿Qué es enfermedad tiroidea en edad reproductiva? La glándula tiroides está localizada en la parte anterior del cuello. Es una glándula que se encarga del metabolismo de todo el organismo prácticamente. Es la glándula que nos ofrece el aceleramiento de los procesos metabólicos y proteicos y prácticamente tenemos receptores en todo el cuerpo. La enfermedad tiroidea se refiere a la disfunción de esa glándula tiroides que se divide en dos grandes aspectos. Uno, cuando la tiroides tiene un exceso en su función, se conoce como hipertiroidismo y tiene manifestaciones clínicas bastante severas, bastante serias, bastante rápidas y bastante agresivas, y afortunadamente solo es el 10% de la población la que padece un hipertiroidismo. Y dos, cuando la función tiroidea va un poco lenta en cuanto a su actividad, y eso se conoce como hipotiroidismo, que es el 90% de los casos de enfermedad tiroidea en salud reproductiva en la mujer. Valga mencionar que la enfermedad tiroidea es casi exclusivamente una enfermedad de la mujer, porque prácticamente el 90-95% de los casos de disfunción tiroidea se dan en mujeres y solo un 0.5 a 1% de los casos se van a dar en varones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad tiroidea? La enfermedad tiroidea, al ser la glándula tiroides, una glándula que prácticamente actúa en todo el cuerpo, tiene diversas manifestaciones clínicas. Pero cuando ya nosotros llegamos a diagnosticar un hipertiroidismo en el peor de los casos y afortunadamente el menor de los casos, o un hipotiroidismo con manifestaciones clínicas, es porque esa paciente pasó muchísimo tiempo sin diagnóstico, sobre todo en el caso del hipotiroidismo, en donde las manifestaciones clínicas para llegar a presentarse tienen que tener una disfunción tiroidea muy marcada. A diferencia del hipertiroidismo, que sí son manifestaciones clínicas un tanto más agresivas, pero como lo mencionamos en la introducción o en la definición de la enfermedad, es lo menos frecuente. Por lo tanto, en la charla nos enfocaremos más hacia lo que vemos más directamente en el consultorio, que es la enfermedad del hipotiroidismo. El hipotiroidismo, si lo leemos en un libro, nos va a decir letargia, es decir, falta de actividad física, cansancio continuo, tendencia a ganar peso o tener dieta saludable, hacer ejercicio y no perder peso, o tendencia a engrosamiento de la piel, pero como les vuelvo a mencionar, ya eso es una enfermedad en un estado muy avanzado. Desde el punto de vista nuestro como ginecólogos y obstetras, una de las manifestaciones principales del problema tiroideo y principalmente del hipotiroidismo es la irregularidad del ciclo menstrual. En toda paciente que tenga irregularidades en su ciclo menstrual, nunca debemos de dejar de pensar en una enfermedad tiroidea, sobre todo en aquellas mujeres arriba de los 35 años de edad. Y si han tenido la bendición de ser madres y tienen más de 30 años de edad, hay que pensarlo. Lo tenemos que pensar en cualquier momento, pero sobre todo en este particular punto de pacientes, porque la enfermedad tiroidea se ha visto asociada al antecedente de gestación y al aumento de la edad. Entre más edad tenga la paciente, más riesgo va a tener de tener enfermedad tiroidea. Muchas veces el diagnóstico se va a hacer en pacientes que no tienen síntomas más allá de irregularidades del ciclo menstrual. ¿Qué repercusiones tiene la enfermedad tiroidea en el embarazo? La primera de las repercusiones puede ser que la misma enfermedad tiroidea es causa de subfertilidad. En casos muy graves podría considerarse esta de infertilidad, es decir, la incapacidad de concebir. Si ya la paciente logra concebir, entonces podemos tener dos escenarios. La paciente que ya conocemos que es hipotiroidea y que le hemos dado tratamiento y ya ha logrado embarazarse, y la paciente que no sabemos que es hipotiroidea, que ha tenido irregularidades menstruales, que ha tenido subfertilidad, pero que logra embarazarse y ya embarazada hacemos el diagnóstico de problema o de disfunción tiroidea.
¿Qué factores de riesgo podríamos tener en cuenta para hacer una evaluación funcional de la tiroides? Pues como lo mencionaba previamente, edad, a mayor riesgo, el índice de masa corporal, a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de disfunción tiroidea también. En este particular punto no incide tanto el antecedente familiar porque la enfermedad tiroidea no es congénita, es adquirida. Hay ciertas particularidades especiales en cuanto a enfermedad tiroidea que no entraremos en detalle, pero generalmente el problema es adquirido. Las manifestaciones clínicas durante el embarazo son muy vagas. La mayoría de pacientes que son diagnosticadas van a tener lo que se conoce como un hipotiroidismo subclínico, es decir, alteración hematológica de las pruebas de función tiroidea, pero sin manifestaciones clínicas tan evidentes. Y en el embarazo, ¿qué repercusiones va a tener? Pues si la función tiroidea de la madre no es apropiada, la función tiroidea del bebé se va a ver afectado. Entre peor sea el manejo de la función tiroidea de la madre durante el embarazo, peor va a ser el resultado en la función tiroidea del bebé y eventualmente poder tener hasta el caso de un hipotiroidismo congénito. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad tiroidea en la edad reproductiva? El diagnóstico de la enfermedad tiroidea en la edad reproductiva representa un reto por el hecho de que muchas de estas mujeres no van a tener sintomatología y nosotros debemos de pensarlo para poder diagnosticarlo. Entonces, ¿qué consideraciones deberíamos de tener? Pacientes que han tenido, como les mencionaba previamente, gestaciones, pacientes con índice de masa corporal alto, pacientes, en nuestro particular caso, cualquier paciente con irregularidad menstrual, debemos de buscar enfermedad tiroidea, pacientes con amenorrea, pacientes con polimenorrea, en todas ellas debemos de buscar enfermedad tiroidea y muchas veces de la mano por el mecanismo funcional de la tiroides que deriva su producción de hormonas a partir del aminoácido tirosina, cuyo primer metabolito es la dopa y después la dopamina. La dopamina sabemos que es el inhibidor natural número 1 de la prolactina. Debe de existir cierto grado de hiperprolactinemia en toda paciente con enfermedad tiroidea, que es un punto que no se nos debe ir de la mano por el hecho de el mecanismo fisiológico de producción de las hormonas tiroideas. En este caso del bloqueador o del inhibidor natural de la prolactina, que es la dopamina, al no producirse, vamos a tener también la posibilidad de trastornos de hiperprolactinemia. El diagnóstico con manifestaciones clínicas puede ser sospechado, pero básicamente lo que nosotros necesitamos saber es cómo está esa función tiroidea en 3 pasos muy esenciales. Lo más importante es ver la hormona estimulante de la tiroides. Si la hormona estimulante de la tiroides no tiene respuesta en la tiroides, recordemos que la hormona estimulante de la tiroides es a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo, en la base del tercer ventrículo, y eso nos va a producir la hormona estimulante de la tiroides, que al llegar a la tiroides produce las hormonas tiroideas. Si la tiroides no responde, la hormona se va a elevar y eso va a condicionar que se dé una elevación de esa hormona y por lo tanto se diagnosticaría un hipotiroidismo. A más alto el nivel de hormona, más probabilidad o más gravedad tendríamos del hipotiroidismo. Por el contrario, si la tiroides está respondiendo en exceso, entonces me ejerce un retrocontrol negativo a nivel cerebral, a nivel hipotalámico, y la hormona tirotropina no va a producir hormona estimulante de la tiroides y por lo tanto el nivel de hormona estimulante de la tiroides va a estar muy por debajo de los niveles normales de las referencias de laboratorio. Ojo con eso, niveles normales de hormona tiroidea no significa que no exista disfunción tiroidea. La T3, sabemos que la triiodotironina es el metabolito de base para sintetizar la T4, que es la tiroxina, que es el metabolito activo o la hormona activa, que es la que va a ejercer sus funciones en todo el cuerpo. Entonces, básicamente tendríamos que retener la relación entre TSH, hormona estimulante de la tiroides, T4 principalmente y T3, incluso algunos autores mencionan que es mejor la fracción libre, y con eso pues tendríamos una visión bastante objetiva de la función metabólica de la hormona en ese momento. Se mencionan que hay 5 tipos de anticuerpos antitiroideos, que se considera que la enfermedad tiroidea es una enfermedad autoinmune, es decir, que la tiroides va a dejar de funcionar porque se han producido anticuerpos contra ella. Los anticuerpos antimicrosomales, los anticuerpos antiperoxidasa, que son los más importantes, si queremos medirlos podemos hacerlo, pero no es indispensable. ¿Por qué razón? Porque la presencia de anticuerpos no me va a cambiar el tratamiento. El tratamiento yo lo voy a ejercer o a detectar o a ejercer en función de
metabólicamente cómo está la tiroides en ese momento, no por la presencia de anticuerpos, porque no tengo cómo bloquearlos. ¿Los puedo pedir como un plus de diagnóstico? Pues puede ser considerado, pero no es indispensable para diagnosticarlo. Lo que yo necesito es la función metabólica de la tiroides en ese momento. En muchos casos, bueno, en los casos en los que hay hipertiroidismo, por el tratamiento del hipertiroidismo, que lo platicaremos un poquito más adelante, esa paciente se vuelve hipotiroidea, pero es mucho mejor manejar la función tiroidea disminuida que la función tiroidea exagerada, porque las consecuencias son mucho más graves. ¿Cuál es el tratamiento de enfermedad tiroidea en edad reproductiva? El tratamiento de toda enfermedad metabólica, como en este caso la tiroides, inicialmente debe de apoyarse en lo que hoy por hoy se deben llamar estilos de vida saludables, es decir, que la paciente metabólicamente mejore su estilo de vida. Obviamente eso no es el tratamiento de base, sino es un agregado al tratamiento. Como tenemos dos escenarios, cuando tenemos una función tiroidea exagerada, un hipertiroidismo, que eso generalmente va a escapar al campo de nosotros como ginecólogos y obstetras y va a pasar al campo de medicina nuclear en el caso de cuando se administra iodo radioactivo, o en el caso de endocrinología médica, pues no vamos a entrar en detalle en ese punto particular. Nos vamos a enfocar más hacia lo que cae en el campo de nosotros como ginecólogos y obstetras, que es el manejo del hipotiroidismo. Si entendemos la base fisiopatológica del hipotiroidismo, en la cual lo que no se está produciendo es hormona tiroidea, porque la tiroides no está respondiendo al hipotálamo en la producción de esa hormona tiroidea, conocida como tiroxina, lo que necesitamos suplementar es tiroxina. Eso podría ser un punto muy sencillo y una base de partida muy simple para empezar el tratamiento. El asunto es que como cada organismo es diferente y cada entidad es diferente, no sabemos si hay patologías coexistentes, no sabemos si hay o cada paciente va a tener un estado metabólico diferente, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ajustar la dosis que cada paciente va a necesitar para mantener una función tiroidea óptima. ¿Cuánto es o qué es una función tiroidea óptima? Aunque hay ciertos márgenes de discusión, si ustedes revisan la generalidad de las referencias de laboratorio, les van a decir que la función tiroidea normal es hasta 4.40 unidades. Se considera una función tiroidea óptima por debajo de 3.20, y en el embarazo lo ideal sería tener la función tiroidea óptima por debajo de 2.80 de la hormona estimulante de la tiroides. Ahí estamos nítidos, y obviamente por arriba del 0.4, que es el mínimo necesario. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esas dosis? Pues incrementando o disminuyendo la dosis hasta que estemos en ese rango. Evidentemente no es cosa que lo tengamos que monitorear a diario, porque esos cambios no van a ser diarios. Generalmente, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pueden ser monitoreos semanales, quincenales o mensuales. Si yo ya tengo una paciente con disfunción tiroidea y ella queda embarazada, el solo hecho de que quede embarazada me obliga en ese mismo momento, al saber que está embarazada, a incrementarle el 30% de la dosis que esa paciente está recibiendo. Entonces viene la duda, bueno, ¿y entonces en el embarazo eso puede hacer daño o no? Pues la respuesta es simple, no. ¿Por qué? Porque la tiroxina es una hormona que todos los seres humanos producimos. La persona hipotiroidea no la está produciendo, y por eso la enfermedad de no producción de tiroxina se llama hipotiroidismo. El embarazo es un estado natural en el cual de forma natural se va a dar un hipertiroidismo fisiológico por acción de la hormona gonadotropina coriónica humana, que tiene un factor estimulador sobre la tirotropina a nivel del hipotálamo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la dosis de tiroxina para que ese hipertiroidismo fisiológico del primer trimestre no nos afecte la función de la tiroides de nuestra paciente, que ya es una paciente con enfermedad tiroidea. Incrementando ese 30% logramos equilibrar la función tiroidea en el primer trimestre, que dicho sea de paso es cuando la tiroides fetal depende de la tiroides materna. A partir del segundo trimestre, la tiroides fetal es independiente de la tiroides materna. Por supuesto, y como todo en medicina, no existe un esquema general de tratamiento. Cada caso debe ser individualizado y tratado, como lo he mencionado, de forma individual. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la enfermedad tiroidea en edad reproductiva? La principal recomendación es investigar. Investigar. Si hay sospecha por algún factor de riesgo que me obligue, pues lo investigo. El solo hecho que la paciente tenga más de 35 años, aunque sea la mujer más sana del mundo, me obliga a ver función tiroidea. Y entre más edad tenga, y obviamente los colegas que
vemos climaterio y menopausia, lo sabremos muy bien, entre más edad, más riesgo de disfunción tiroidea y de, además del tratamiento de sustitución hormonal, que dar tratamiento para la disfunción tiroidea. Busquemos. El que no busca no encuentra, es un dicho chapín que hemos mencionado muchas veces o que nos lo enseñaron en la casa. Y una recomendación muy particular, palpemos la tiroides. Un cuello bonito no significa ausencia de enfermedad tiroidea. Por supuesto, quizás las pacientes que llegan a nuestra clínica que han tenido una buena nutrición, que han tenido un desarrollo puberal normal, no van a tener una tiroides inflamada o un bocio. Pero pueden haber pequeñas protuberancias que nos orienten a pensar en un quiste tiroideo, en un quiste tiroidoso, que obviamente pues tendrán otras formas de diagnóstico. Investiguemos, busquemos y el que busca encuentra y haremos diagnósticos que quizá no estábamos considerando o no estábamos sospechando. Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala agradece tu atención y pone a tu disposición el número telefónico 2360-4858 y el correo electrónico info@agog.com.gt para que te comuniques con nosotros.